es importante lo que vamos a ver. Hace 8 días habíamos hablado de lo que es el conocimiento y la sabiduría, si usted recuerda, y hablamos acerca del discernimiento. Entonces, en estos momentos, para ya encerrar todo esto, vamos a hablar acerca de qué es la sabiduría y qué es la ignorancia. Entonces, estábamos viendo el libro de Proverbios. Vamos a seguir tocando el libro de Proverbios, los mismos versículos que vimos hace 8 días, y este es un complemento de lo que habíamos visto hace 8 días. Y bueno, solamente aquí, como dice el título, solamente es conociendo la sabiduría y la ignorancia. Entonces, como que no hay muchas posibilidades. Aquí la posibilidad es o es sabio o es ignorante. Y vamos a ir entendiendo todo esto conforme va pasando las diapositivas y como le voy explicando. Entonces, la finalidad de los proverbios en general es conocer la sabiduría y la instrucción. Entonces, vamos a conocer un poquito más a qué se refiere con instrucción. Y bueno, y en otras cosas también lo que nos ayuda a Proverbios es a corregir nuestra conducta o nuestros malos hábitos que tenemos. Esto lo vamos a ir viendo ya poco a poquito conforme va avanzando. Entonces, ahí igual, si usted no alcanza a ver las letras de las diapositivas, usted puede consultar su Biblia. No los vamos a mover del libro de Proverbios, o sea que usted busque el libro de Proverbios. Vamos a estar trabajando en el libro de Proverbios. Vamos a leer el capítulo 1 del versículo del 1 al 7. Pero si usted tiene su Biblia abierta por ahí, no la cierre porque después vamos a ver otros versículos más. Y yo le invito a que me lea ahí en voz alta para que vaya entendiendo de qué vamos a hablar. Pues vamos a leer Proverbios del 1 al 7. Los Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Bueno, como le había comentado la semana pasada, el versículo clave de todo el libro o la columna vertebral de todo el libro es este versículo que es Proverbios capítulo 1 versículo 7, que dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Insensatos quiere decir ignorantes. En otros términos, otros sinónimos, quiere decir ignorantes. Entonces, desde aquí empezamos a ver que hay dos formas: o es sabio o es ignorante. No hay de otra. Entonces, vamos a ver un repaso general, una introducción un poquito larga, pero ya para que usted comprenda más el tema. Y es importante que comprendamos el tema a profundidad porque le faltarían ciertos detalles que es lo que vamos a concretar ahorita. Entonces, por ahí dice, los proverbios, ya habíamos dicho qué significaba la palabra proverbios, y dice que los proverbios son de declaraciones breves, pero penetrantes y sabias acerca de la vida. Son fáciles de memorizar y de aplicar, con el objetivo de llevar una vida prudente y justa. Es importante que leamos el libro de Proverbios. Si usted no lo ha leído, yo se lo recomiendo. Y por ahí había 5 propósitos, de los cuales ya habíamos comentado la vez pasada. Son esos 5 propósitos de los cuales ya la habíamos comentado. Y por ahí dice que los propósitos son, los proverbios fueron escritos para entender sabiduría y doctrina, para reconocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura, para entender proverbios y declaraciones, palabras de sabios y sus dichos profundos. Estos versículos, si usted se da cuenta, son los primeros versículos del 2 al 6 de los que estamos comentando ahorita. Si usted tiene por ahí duda, los puede volver a leer, ahí está, y se da cuenta cuando dice para. En su Biblia Reina Valera 60, así empieza: para entender sabiduría, para conocer, para recibir, para dar sagacidad, para entender proverbios. Si usted lo puede consultar ahí. Y después por ahí habíamos hablado que
Si atendiéramos a lo que nos dicen estos versículos, para entender sabiduría, como ya lo habíamos leído, el resultado sería un modelo de vida en todos los sentidos, porque aquí yace el verdadero espíritu de la tarea educativa, es decir, la formación de una persona. Y yo le hacía el hincapié la vez pasada que hay que enseñar desde los niños la palabra de Dios. Y estos versículos son muchos que se aplican a los jóvenes, a los niños y a toda la familia. Entonces es importante porque desde aquí empieza la educación. Y ahorita lo vamos a ir viendo más a detalle. Y luego por ahí viene para que los jóvenes obtengan inteligencia y cordura. Recuerda que yo le decía que los jóvenes, cuando menciona Proverbios aquí, se refiere a los adolescentes. Quiere decir, y yo le hacía mucho hincapié, que hay que enseñar a los niños durante todo este trayecto, hasta antes de la adolescencia, porque la adolescencia luego ya es un poquito más problemático que los jóvenes entiendan, los niños están en el cambio de ser niños a pasar a la vida adulta. Entonces es importante que los niños se les enseñe desde pequeñitos. Y bueno, y por allá decía que la inteligencia implica la claridad al pensar, capacidad de retención, habilidad para analizar con agudeza. Por tal motivo, todo joven debe tener la escritura y acostumbrarse a leerla para poder encontrar en ella todo el saber necesario e importante para su vida. Aquí es importante reafirmar que los jóvenes desde ahorita deben de acostumbrarse a leer la palabra de Dios, y no nomás leerla, sino analizarla, porque como estos problemas que estamos viviendo, solamente a veces dependemos de Dios, y hay algunos jóvenes que a lo mejor hasta perdieron su trabajo, pero cuando están o tienen cimientos sólidos en la palabra de Dios y ellos creen en Dios, ellos oran y claman a Dios y Dios les abre las puertas. Por eso, qué tan importante es enseñarles desde pequeñitos a depender de Dios. Y luego por ahí dice, para que el sabio aumente el saber, aquellos que han llegado alto o han trascendido, jamás consideraron que yo lo había aprendido. Todo, sin embargo, siempre ha habido quienes luego de alcanzar cierto éxito se vuelven arrogantes al creer que ya lo saben todo y no aceptan la menor corrección, pero con esa actitud demuestran su falta de sabiduría y su incapacidad para asimilar nuevos conocimientos. Una característica de estos personajes son vanidosos, es que solo se la pasan hablando de sí mismos, viven alimentando su ego y no saben escuchar a los demás. En otras palabras, aquí lo que se refiere van en contra de la humildad. Cuando son verdaderos predicadores, gente que ya tiene mucho conocimiento en la palabra, gente que se conoce por su humildad. Para ellos casi la vanidad no existe. Se les conoce por la humildad y se identifican porque son verdaderos cristianos. Así es como se identifican, en este caso, los verdaderas personas que siguen a Dios. Y por ahí hablábamos ya también de el libro de Proverbios. Ya habíamos hablado de esto y fue lo que vimos la semana pasada, que dice instrucción, conocimiento y sabiduría. Habíamos hablado acerca del conocimiento y la sabiduría. Ahorita les doy un repaso y vamos a incluir lo que es instrucción. Dice, el temor de Dios es limpio, transparente, que nos permite juzgar con equidad y clara justicia. También nos damos cuenta de que es un factor preponderante a la hora de tener una larga vida sobre la tierra, y se concluye con lo que para muchos es la esencia pura del temor de Dios, la sabiduría. Cuando quiere decir aprender de Dios, no importa el grado de educación que tengamos de Dios, sino la capacidad. ¿A qué me refiero? He escuchado a varios hermanos que dicen, es que como yo no estudié, yo no tengo secundaria ni primaria, a veces pensamos que ya tener una carrera universitaria, doctorado, nos hace mejor en las cosas de Dios, y la realidad es que a veces no es así, hermano. Tenemos que entender, así aunque usted tenga la primaria, mientras usted sepa leer, sabe qué es lo más importante que Dios le enseñe. Si usted se da cuenta, lo que está ahí con morado hasta abajo dice, sino que la sabiduría se mide de acuerdo al temor que esa persona tenga a Dios. ¿Qué quiere decir? Aunque nosotros sepamos leer, nosotros nos enfocamos más en Dios, en el conocimiento de Dios, en la sabiduría. A Dios le gusta que cada día nosotros lo levantemos y le estemos molestando,
¿Usted ha tenido niños cuando un niño quiere algo? Sí se ha fijado cómo el niño empieza a actuar y empieza cada ratito, y papá, cómprame esto, y se le olvida tanto, y al rato vuelve otra vez, ¿y qué? Y cómprame aquello, y vuelven a comprar. Entonces yo creo que Dios quiere que seamos igual que un niño, que le estemos diciendo, Padre, no entendemos esto, Señor, ayúdanos. Entonces la importancia, no importa su capacidad, no importa si nada más estudió la primaria, Dios lo capacita en cualquier área. Dice, el temor de Dios es limpio, transparente, que nos permite juzgar con equidad y clara justicia. También nos damos cuenta de que es un factor preponderante a la hora de tener una larga vida sobre la tierra, y se concluye con lo que para muchos es la esencia pura del temor de Dios, la sabiduría. Sin la sabiduría apenas seremos ignorantes, llevados por vientos extraños de un lado hacia otro. Esto es bien importante lo que quiero comentarle acerca de este versículo. Hoy en la actualidad desconocemos mucho la palabra de Dios, y hay veces que a nosotros nos mueven de un lado para otro. Vienen ciertas doctrinas o vienen cosas nuevas. ¿Y qué pasa? Nos mueven de un lado para otro. ¿Por qué? Porque no estamos firmes. Tenemos que estar firmes delante de Dios. Y sabe que en otras cosas es ser amigo de la sabiduría es lo mejor que ser amigos de la ignorancia. Es importante que conozcamos la palabra de Dios para que no vengan y nos muevan. Por eso dice ahí que a veces vienen vientos, ¿y qué sucede? Nos mueven. ¿O qué sucede? A veces nos sacan de la iglesia. ¿Por qué? Porque ignoramos la palabra de Dios. Tenemos que estar firmes. Si usted se ha dado cuenta ahorita con los huracanes, este es un ejemplo bien claro que ha sucedido. Usted ve las palmeras cómo se hace, casi se llegan al piso, se doblan, pero nunca se mueven de ahí, porque tienen raíces firmes. Nosotros, cuando tenemos el conocimiento, la sabiduría y el discernimiento, es difícil que los muevan, así aunque venga un huracán. Me estoy refiriendo espiritualmente. Dice, sabemos no obstante que vivimos en tiempos críticos, ya lo estamos viviendo, ya no hay que hacer mucha referencia de eso, usted ya está viviendo, ya estamos diciendo ya desde cuándo que son tiempos complicados, entonces son tiempos críticos de los cuales estamos viviendo. Y luego por ahí dice, no sé si por ahí Omar esté por ahí viéndome, para ver si puede poner este versículo que es Hebreos 12:11. Por ahí le pido a Omar, si es que está por ahí, lo ponga por ahí en los datos que está. Vamos a leer lo que dice la instrucción y la dirección paterna. Aquí en este caso, yo no puse ni leímos Proverbios del 8 al 19. Entonces, si usted quiere consultar ahí su Biblia, por eso le dije que no la cerrara. Del 18 al 19 cosas muy interesantes y son complemento. Otra vez el tiempo no nos alcanzaría para ver todos los versículos. Traen una esencia tan importante, tan interesante, que nos enseñan a aprender muchas cosas. Vamos a ver lo que dicen estos versículos. Dice, en primer lugar, se insta al joven a escuchar la instrucción del padre. La palabra hebrea que se traduce aquí como instrucción, ponga mucha atención aquí lo que dice la palabra instrucción. También puede significar corrección, castigo o disciplina. Escuche bien lo que dice la palabra instrucción, corrección, castigo o disciplina. Eso lo vamos a tocar un poquito más adelante. Nada más recuerde los conceptos que maneja la palabra instrucción. Y la disciplina no es una causa de gozo. Yo creo que a nadie nos gusta que nos disciplinen. Es a veces difícil cuando nos disciplinan, nos sentimos mal, a veces nos queremos de la iglesia, o a veces no toleramos al papá o a la mamá cuando nos regañan, porque no es bueno o no nos gusta que nos estén corrigiendo. Pero ¿qué tan importante es la corrección? Ahorita lo vamos a ver más adelante. Y si tú quieres saber un poquito más del castigo corrección, puede ver ahí este libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 11. Usted léalo ahí, se lo dejo de tarea. Creo que ya por ahí Omar lo puso. Ahí léalo usted y medítelo. Y abajo las letras azules dice, la disciplina permite fomentar los buenos hábitos y ayuda a corregir los malos hábitos. Vamos a hablar un poquito más adelante de disciplina. Entonces, la disciplina o el castigo o la corrección nos fomenta buenos hábitos y nos ayuda a corregir esos malos hábitos que tenemos. Ahorita lo vemos más adelante. Por ahí, el segundo lugar, los hijos no han de despreciar la dirección de la madre, y también tiene un significado.
Aquí aparece también en ella como la educadora de los hijos. La palabra dirección es la traducción del Torah, que en este caso significa ley, mandamiento o enseñanza. Entonces, si usted va ligando las cosas, tenemos que aprender acerca de los mandamientos, la ley o la enseñanza. Entonces, con lo que decía hace ratito, a veces no nos gusta seguir la ley, no nos gusta seguir las normas. ¿Qué tan importantes son? Ahorita lo vamos a ver. Existe un claro contraste entre el consejo de los padres y el de los extraños. Este es bien importante y tengo que hacer aquí un paréntesis muy grande. Hoy en la actualidad, los papás le estamos dejando la responsabilidad. ¿Usted conoce quién es la nana? La televisión y al internet. Hoy, ¿sabe qué hacen los jóvenes? A veces los jóvenes tienen mayor influencia sobre lo que les dice el señor Google, cuando nosotros como padres tendríamos que enseñarles lo que dice la palabra de Dios. Hoy los jóvenes tienen mucha abertura para muchos conocimientos, pero a veces esos conocimientos tienen un poco de problemas si no los comprendemos. Es importante que como papás, como decía desde el principio, instruyamos al niño, no destruyamos. Una cosa es destruir y otra cosa es instruir. Instruir es darle el conocimiento necesario de la palabra de Dios y lo más importante, que dependan de Dios, porque cuando vienen problemas como estos, ellos están firmes y aunque vengan huracanes no les va a pasar nada. Y bueno, ya habíamos visto, esto es el repaso, le estoy comunicando, es un repaso rapidísimo. Ya habíamos visto el libro de Proverbios, capítulo 1, ya habíamos hablado de lo que era Salomón. Por ahí, si usted no lo recuerda, ahí estaban las citas que le dije, si a usted le gusta saber más de Salomón o aprender más, ahí está la cita. Esto fue lo que hizo Salomón. Salomón pidió sabiduría a Dios, las riquezas de Salomón. Salomón construye el templo. Salomón ora a Dios cuando después de que construye el templo, la consagración del templo. Dios hace un pacto con Salomón, da sabiduría y fama la fama de sabiduría, sabiduría y fama de Salomón. Salomón desobedece a Dios. Salomón abandona a Dios y adora a otros dioses. Muerte de Salomón. Todo esto ya lo habíamos visto la vez pasada, pero si usted quiere consultarlo, aquí ahora sí hay repetición para que usted pueda consultarlo más tranquilamente después. Por si se le fueron los pasajes, usted puede consultar y conocer más de Salomón. Y la semana pasada habíamos hablado acerca del discernimiento. Recuerda que yo le había comentado del discernimiento, que para tener discernimiento teníamos que tener sabiduría y entendimiento. Y nos habíamos basado en estas tres palabras, que es primer capítulo de Proverbios, el segundo versículo, la parte principal, la parte de arriba que viene en su Biblia, y habíamos hablado de entender, sabiduría y doctrina, que eran tres partes importantes para poder entender el discernimiento. Y lo que no habíamos tocado mucho era la doctrina, que es la instrucción, que es ahorita lo que vamos a hablar un poquito más para tener todo el rompecabezas completo o podamos entender todo lo que vimos la semana pasada. Entonces, si usted recuerda, habíamos visto que era entendimiento, que era sabiduría, y que en hebreo entendimiento es conocer, que son sinónimos, es lo mismo. Y sabiduría provenía de ser sabio, y doctrina viene de instrucción. Entonces vamos a recordar un poquito de lo que habíamos visto. Ya habíamos dicho que por entendimiento, conocimiento, habíamos dicho que era la facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad. Y bueno, aquí está ya más resumido, que es aprender. El conocimiento viene de aprender. Si nosotros no aprendemos la palabra de Dios, pues menos la vamos a entender y menos la vamos a razonar. Entonces, cuando vengan los problemas, menos vamos a tomar buenas decisiones. Entonces, el entendimiento o conocimiento viene de aprender la palabra de Dios, de entenderla, de razonarla y de tomar sabias decisiones. Y luego habíamos hablado de la sabiduría, de ser sabio. Ya esto lo habíamos visto y nada más hay que aquí reafirmar que la sabiduría proviene de Dios, como dice la parte de hasta abajo, porque Jehová da la sabiduría de su boca y proviene el conocimiento y el entendimiento. Aquí maneja el conocimiento y el entendimiento. Y le había comentado que el conocimiento yo lo había puesto así
mediante una gráfica o una línea horizontal, que es la línea roja que usted ve ahí, y le había dicho que tenía dos flechitas, una para el lado izquierdo y una para el lado derecho. Y el conocimiento es, ya sea que usted tenga muy poco conocimiento o usted tenga mucho conocimiento, eso depende de cada una de las personas, qué tanto busca de la palabra de Dios. Y el conocimiento era, o el entendimiento, se medía dependiendo usted qué tanto busca de Dios, qué tanto abre la Biblia en una semana, qué tanto conocimiento adquiere de la palabra de Dios en una semana. Hay gente que a lo mejor un versículo, hay gente que ya va más avanzada y a lo mejor ya hace conocimientos o análisis de capítulos completos. Y hay veces que a veces ya no es tan, a veces somos llenos del poder de Dios que a lo mejor ya hasta nos vamos con libros completos para poder comprender ese conocimiento que tiene. Y también recuerda que la sabiduría habíamos dicho que era una línea vertical y tenía igual dos líneas, una hacia arriba y una hacia abajo. Aquí no quiere decir que nosotros le enseñemos a Dios. Eso no vaya a confundirse con esto. Aquí lo que estamos diciendo o lo que estamos sabiendo de la sabiduría es cuando nosotros escuchamos, cuando nosotros leemos o estamos estudiando la palabra de Dios y no conocemos, entonces la flecha va hacia arriba porque le decimos, Señor, no entendemos este pasaje. ¿Qué nos quieres enseñar con este pasaje? Entonces la línea va hacia arriba porque nosotros le estamos diciendo a Dios que nos ayude a entender ese pasaje. Y después viene hacia abajo porque ya Dios nos dice por medio de la palabra, de los hermanos o gente que Él nos pone para que podamos entender esos versículos. Y después le decía que, bueno, sabiduría y conocimiento siempre van de la mano, no se pueden separar y siempre van creciendo igual. Entre más busque de Dios, más conocimiento va adquiriendo. Ajá, y después hablábamos de el discernimiento. Si usted recuerda, habíamos dicho que el discernimiento era distinguir o separar con el fin de investigar, examinando exhaustivamente el objetivo o particularidad. Y significaba de ahí examinar es escudriñar. Y yo le decía, hoy en estos tiempos es necesario tener ese discernimiento. ¿Por qué? Porque hoy como tenemos redes sociales, tenemos todo lo que es internet, hay veces que nos metemos y vemos cosas que a lo mejor no están bien. Tenemos que tener ese conocimiento y esa sabiduría para discernir si las cosas que vemos están bien o no están bien. Ahora, si nosotros detectamos algún problema, ya sea en una predicación, en un canto o en algún libro, tenemos que examinar, no tenemos que quedarnos con la duda, como dice esa definición, es separar lo que tenemos duda y es investigar exhaustivamente. ¿Para qué? Para que no nos vayan a confundir. Eso es importante. Y otra vez le menciono, ya sea que usted vea una predicación, ya sea que usted lea un libro, ya sea que usted escuche un canto, tiene siempre que estar con el discernimiento atento. Y yo le decía que ese discernimiento es el Espíritu Santo. Cuando nosotros tenemos esa comunión con Dios y ese conocimiento, el discernimiento o el Espíritu Santo está atento a lo que escuchamos. Y hay veces que el Espíritu Santo los hace sentir que hay algo por ahí que no concuerda con las cosas. Entonces, cuando el Espíritu nos alerta de algo que está mal, tenemos que irnos a investigar exhaustivamente para que no nos quedemos con la duda. Es malo quedarse con la duda porque a veces tenemos dudas y si quedamos con la duda, a veces nos llegan a confundir. Espero que sí me esté siguiendo. Ya es lo que habíamos dicho de conocimiento y sabiduría. El discernimiento debe de ir creciendo conforme vamos conociendo de la palabra y la sabiduría. Hoy es importante conocer un poquito más acerca de la doctrina. Este es algo bien importante que tenemos que tener en cuenta. Vamos a ver qué dice que es doctrina o instrucción. Cuando nosotros nos vamos al hebreo, doctrina significa musar en hebreo y dice que es propiamente castigo, represión. Ponga atención en lo que dice aquí, advertencia, instrucción, también restringir. Entonces no todas las cosas las podemos ver, sino hay ciertas cosas que están restringidas porque a veces nos pueden confundir. Por ejemplo, hay gente que ve películas de espanto, entonces imagínense, abre puertas para que por ahí entre Satanás o no pueden dormir. No es bueno ver películas de terror, entonces por aquí a veces por eso aparece para restringir ciertas cosas. Y hay cosas, ahí hay unas palabras en azul que son las que habíamos visto hacer, que es corregir, corrección o disciplina. Una vez más, hay veces que no nos gusta la disciplina,
¿Y qué más dice? En este caso, doctrina, dice, musar es disciplina y algo más como disciplina, que dice, es enseñar a vivir correctamente en el temor del Señor, para que el sabio aprenda la lección antes que venga la prueba. Se trata de una disciplina para toda la vida. Aquí yo más o menos, como usted sabe, yo trabajo en laboratorios, le di a esta parte como el control de calidad. Nosotros tenemos el conocimiento, la sabiduría y el discernimiento. Tenemos que tener un control de calidad. ¿A qué me refiero con el control de calidad? Es saber si lo que estamos haciendo está bien o no. Por eso desde el principio decía que hay veces que la palabra nos corrige de las cosas que estamos haciendo mal. Es importante que exista este control de calidad. Necesitamos que Dios nos esté guiando cada día, porque a veces pensamos ciertas cosas y ciertas cosas están mal. Entonces lo que hace el Espíritu Santo es llevarnos por el buen camino. Espero que me haya entendido muy bien esto. Para que usted me entienda, yo le voy a poner 3 ejemplos que son importantes para entender todo esto que estamos viendo. Yo no sé si usted se ha preguntado para qué existen las leyes o las reglas. ¿Usted se ha hecho esa pregunta algún día? Ahora, cuando yo me refiero a leyes, es lo mismo que sea mandamiento, regla, norma, leyes, son sinónimos, significan lo mismo. Por si usted me dice que por ahí escucha que a lo mejor manejo regla, norma, mandamiento, las 3 cosas son lo mismo. Y yo le había dicho hace mucho tiempo que los mandamientos o las leyes que Dios dejó no se pueden modificar. Son leyes y mandamientos. Los mandamientos y la ley no se pueden modificar, tampoco se pueden alterar, ni tampoco se pusieron para ver quién vota, porque sino las cosas que están escritas en la palabra de Dios son los mandamientos y eso no se puede modificar por nada del mundo. No puede sufrir modificación y decir esto sí me gusta y esto no me gusta. Los mandamientos no se pueden modificar. Ahora, para que entendamos un poquito más, que yo le decía, ¿para qué existen las reglas o las leyes? ¿Usted se ha puesto a pensar por qué Dios estableció leyes en la palabra de Dios? Y si usted se ha dado cuenta, el universo tiene reglas, tiene mandamientos, tiene leyes. Simplemente usted se ha dado cuenta que la Tierra gira 24 horas. Usted se ha dado cuenta que tiene un momento de traslación. Es una ley que Dios le dio. Si en este caso se llega a mover, haría un problema muy grande en todo el mundo. Entonces ya hubiera colapsado, en este caso, el sistema solar. Entonces, para todo hay reglas y para todo hay leyes. Para que entendamos un poquito más los conceptos que le estoy manejando, yo sé que usted sabe, o la mayoría de los que están viendo, conoce el fútbol. Todo mundo conoce el fútbol. Ahora, lo que le voy a explicar aplica para el fútbol, para el voleibol, para el básquetbol, para la natación, para todo lo que usted practique, aplica los mismos conceptos que le voy a hablar ahorita. Cuando usted juega fútbol, tiene a fuerzas que aprenderse las reglas. Hay leyes, también hay reglas dentro del fútbol, porque si no hubiera reglas, cualquiera haría lo que quisiera, pero no, existen reglas. Por ejemplo, cuando usted juega debe de saber qué es un saque de banda, qué es un fuera de lugar, qué es un tiro de esquina. En este caso hay reglas, supongamos se debe de jugar con 11 jugadores. ¿Qué pasaría si ahorita el director técnico dijera, como no hay reglas, yo juego con 15 porque voy perdiendo? Entonces estarían desigual. Entonces para eso existen las reglas. Las reglas existen para llevar un orden. Ajá, porque ¿qué pasaría si no hubiera reglas? Podían fracturar, como usted ve ahí la imagen, podían fracturar a cualquiera, porque el jugador contrario podía patear, golpear. Entonces, para eso son las reglas, para llevar un orden, para que no hagamos lo que queramos. Eso es lo importante de las reglas, es llevar esas reglas con un propósito. Y entonces, ya vimos lo que son reglas, pero hay otra cosa más que entra dentro en este caso del fútbol. No nomás es llevar reglas, necesitamos a alguien que las lleve a cabo, que esté ahí en el campo de fútbol para que esas reglas se lleven a cabo. ¿Sí me entendió? En este caso debe de haber un juez, quien va a juzgar si está bien o está mal, o hizo algo indebido dentro del campo. Entonces, aquí ya si se da cuenta, aquí ya entra otra cosa que es un juez. Entonces hay reglas, debe de haber un orden
y este juez es el que va a llevar el orden dentro de la cancha de fútbol. Si usted ve ahí, dice hábitos para mejorar. Entonces lo que necesita el árbitro es mejorar las condiciones dentro del campo, porque si no, ¿qué pasaría? Cualquiera podría hacer cualquier cosa, pero aquí es algo que sí necesito detenerme un poquito más. Si usted se da cuenta, aquí van a aplicar la corrección. Si en este caso el jugador hizo algo indebido, golpeó a su compañero, le pegó fuertemente, hay veces que le pega y el árbitro solamente le llama la atención verbalmente y le dice, si lo vuelves a hacer, te voy a expulsar. Le está llamando la atención y está llevando a cabo las leyes o las reglas que van dentro del fútbol. Si esta persona vuelve otra vez a hacer otra cosa o vuelve a golpear a un compañero, le sacan la tarjeta amarilla. Si ya vio cómo está aplicándose la corrección, lo que hablábamos de lo que es la doctrina de la instrucción, necesitamos corregir estos hábitos malos que a veces tenemos. Y una vez más, vuelve otra vez este mismo jugador a golpear a uno de sus compañeros ya, pero ya con más fuerza, entonces lo expulsan. Al expulsarlo lo mandan, ya no lo mandan ni a la banca, lo mandan a los vestidores. Ya no lo dejan que siga viendo el partido. Y después de esto sigue que ya no lo dejan jugar el próximo partido. ¿Qué es lo que están haciendo? Están corrigiendo sus malos hábitos que tienen. ¿Sí me está entendiendo para qué nos sirve la corrección? ¿Sí lo entendió con estos ejemplos que le estoy dando? Eso es lo que a veces Dios con nosotros nos está corrigiendo los malos hábitos que tenemos, las cosas malas que a veces no tenemos o la indisciplina que a veces tenemos. Una buena disciplina, que es también lo que significa esto de doctrina, es disciplinarnos. ¿Por qué? Porque a veces ni tenemos disciplina, hacemos lo que queramos. Y un ejemplo muy claro, a veces la disciplina es llegar temprano al templo y hay veces que llegamos tarde. ¿Eso será disciplina? Y hay veces que Dios nos corrige y nos está diciendo, corrige ese mal hábito que tienes. ¿Será bueno llegar a la iglesia tarde? ¿Será que por eso también Dios cerró la iglesia para que tomemos en cuenta lo que está sucediendo? ¿Sí me está poniendo atención? Espero que haya escuchado. Entonces, todo esto son para ubicar qué son estos términos. Vamos a ver otro ejemplo. Este ejemplo está apegado un poco más a la vida real. No que el fútbol no esté, sino también. Pero esto es bien importante, este ejemplo, para que usted entienda más estos términos que estamos viendo. ¿Usted sabe manejar? ¿Usted aprende a manejar? Cuando usted aprenda a manejar, necesitamos otra vez que aprendiendo las reglas. ¿Qué son esas reglas básicas para manejar? Ponerse el cinturón de seguridad, tiene que tener su licencia, tiene que saber qué significa el semáforo rojo, verde, amarillo, qué significan las líneas que están en el piso. Todo esto son reglas que tenemos que aprender. Tenemos que aprendernos el reglamento de tránsito. ¿Por qué? Porque así usted sabe qué falta se está cometiendo. Ahora, aquí vamos a hablar un poquito de qué es el discernimiento. Cuando usted ve este tipo de flechas de las cuales están por ahí amarilla, el letrero amarillo y flechas negras, significa en carretera que viene una curva peligrosa. Cuando desde antes le empiezan a avisar, quiere decir que tenemos que bajar la velocidad. Tenemos que tener una determinada velocidad para poder pasar estas curvas. Y aquí es donde entra el discernimiento. Si usted conoce que estos señalamientos son importantes, tendríamos que discernir que tendríamos que bajar la velocidad antes de tomar la curva. Eso es importante. Ya tengo el conocimiento que estas flechas me dicen que tengo que bajar la velocidad, y si usted abajo de la figura se da cuenta que está 70 kilómetros. Dependiendo de la curva, es la velocidad que usted pueda pasar esa curva. Ahora, ¿por qué es tan importante llevar una velocidad? Cuando se crean las carreteras o este tipo de curvas, lo que nos podemos dar cuenta es que a esta velocidad el coche puede ser más fácil frenado, porque a veces la curva no sabe qué se va a encontrar al final de la curva. Puede que encuentre una piedra o puede que a lo mejor exista un accidente. Y si usted va a un exceso de velocidad, es muy difícil a veces controlar el carro. Entonces, todo esto son leyes y aquí es donde entra el discernimiento. Usted decide si va a esa velocidad o no. Ahora, hay un concepto en los carros ahora. Muchos manejan, dicen, no, es que yo traigo un carro que trae los mejores frenos. Son muy potentes y no creo que me pase nada.
Hoy mi carro tiene una buena estabilidad y la curva me la puedo pasar hasta la mejor a 120, 150. Sí, usted puede decir eso, pero la realidad, ya en casos reales, cuando usted ve un choque que no lo ve fácilmente pasando la curva, puede ocasionar un accidente. Tan es así que usted puede hasta morir en el accidente o puede matar a las personas que van con usted por no tener ese discernimiento. Discernir es, ya lo conozco, lo voy a aplicar como dice. ¿Sí me está entendiendo? Y bueno, el último ejemplo para que usted me entienda bien estos conceptos. Recuerda que estamos viendo el conocimiento, la sabiduría, el discernimiento y para qué nos sirve la doctrina o la instrucción. Y este ejemplo es muy claro para usted. Si usted tiene hijos, a los hijos se les dan ciertas reglas. Tú debes de hacer esto, esto, esto y esto. Y si en este caso nuestro hijo no lo quiere hacer, a veces tenemos que corregirlo. A veces, aunque no nos guste, tenemos que corregir los malos hábitos o las cosas malas que el niño no ha entendido. Cuando nosotros corregimos, ¿qué es lo que busca Dios en nosotros? Es que no hagamos las cosas que no debemos de hacer. Por ejemplo, este es un ejemplo muy claro. Es si su hijo llega algún día tomado con copas y llega y no se puede detener, tiene que corregir eso, porque si usted no lo corrige, va a ir pasando las cosas y esto puede empeorar. Entonces necesita corregir a su hijo que no tome alcohol, pero no más se trata de corregirlo, sino se le tiene que dar una explicación por qué no debe de hacerlo. ¿Sí me entendió? Eso es lo importante. Para eso nos sirve la corrección, para corregir las cosas malas que tenemos, para corregir los malos hábitos o lo que no está bien delante de Dios. Y bueno, y aquí es donde entra la ignorancia. Si usted no tiene el conocimiento ni la sabiduría por parte de Dios, entonces, ¿cómo es que puede corregir las cosas? No puede haber corrección sin conocimiento, porque si usted quiere corregir a su hijo, porque hay veces que, por ejemplo, hay ejemplos muy claros que le dice el papá al hijo, tú no debes de fumar, y el papá está fumando, fuma 5 cigarros al día, ¿será bueno que el hijo comprenda esto? Entonces no tiene ni el conocimiento ni por qué le está diciendo el papá al hijo esto. Tiene que haber conocimiento, sabiduría por parte de Dios, la palabra de Dios, o pues aparece un letrerito. Si la gente supiera que leer pone a dieta la ignorancia, quizá leería más. Yo no sé si usted pone a dieta la ignorancia, porque diario lee la palabra de Dios, diario está documentándose, analizando las cosas que Dios nos dice. Espero que sí me esté siguiendo por ahí. O le gusta a este más. La ignorancia es la felicidad. ¿A usted le gusta ser feliz siendo ignorante? Yo espero que no sea ignorante, hermano. Yo espero que cada día esté escuchando la palabra de Dios, esté leyendo la palabra de Dios. Y bueno, hablemos un poquito más de la ignorancia. La ignorancia se define falta general de instrucción o de conocimientos. En pocas palabras, es todo lo contrario a lo que hemos visto de la sabiduría. Alguien ignorante es que no tiene ni el conocimiento ni la sabiduría. Entonces, si no tiene conocimiento ni sabiduría, la pregunta sería cómo podría discernir o cómo podría corregir algo si no tiene los conocimientos necesarios. Necesitamos. Ahora, yo estoy hablando todo esto, lo que estamos hablando es de la palabra de Dios. En el mundo manejan otros conceptos diferentes de sabiduría y conocimiento, pero yo estoy hablando acerca de lo que dice la palabra de Dios. Conocimiento, sabiduría, discernimiento, todo esto tiene que ver con la palabra de Dios. Ahora, ahorita vamos a ver un ejemplo. ¿Cómo es que la ignorancia, en este caso, perjudica a los seres humanos? En este caso, cuando yo hablo de ignorancia, atrás de la ignorancia está el pecado y atrás del pecado está Satanás. Entonces, es importante que tengamos el conocimiento, porque si usted ve por ahí en Proverbios 7, habla acerca de las rameras. Le voy a comentar nada más rápido este término, no lo quiero repetir tanto. Cuando habla de ramera, ya todo el mundo lo conoce, se dice que son prostitutas. Cuando yo leía y preparaba todo esto, en aquellos tiempos se identificaban a las rameras por su forma de vestir. La forma de vestir delataba a este tipo de personas.
y este tipo de personas persuadían a cometer pecado. En este caso, recuerde que lo que hace la ignorancia es cometer pecado. Eso es lo que a veces generalmente sucede esto. Y detrás del pecado, pues está Satanás. Le voy a pasar una imagen, no se la voy a dejar mucho tiempo, donde le decía, y hacía mucho hincapié en esto, las personas rameras se identificaban por su forma de vestir. Hoy actualmente hay cada personas cómo se visten, pero no quiero hablar de ese tema porque es otra cosa bien importante. Ahora, antes de que se me olvide, si usted ve ahí dice nombre femenino, ¿por qué le puse nombre femenino? Si usted se va al diccionario de la lengua española, por lo regular todas las palabras manejan un género, ya sea femenino o masculino. ¿Por qué le estoy anticipando esto? Porque yo quiero asemejar la parte femenina, que en este caso es como si estuviera hablando la ignorancia o la sabiduría. Entonces viene de esta palabra que es femenino, para que no se vayan a alterar las hermanas, que qué traen con las mujeres. No, yo lo asigné femenino por la palabra que significa femenino, ya sea la ignorancia o la sabiduría. Y bueno, por ahí dice, en Proverbios 7 dice invitación de la mujer infiel. La mujer infiel ya veo mucho que es la ramera, hace una similitud a la ignorancia y en este caso al pecado. Ajá. Y por ahí en Proverbios capítulo 7, versículo 7, traducción en lenguaje actual, dice, vi entre los muchachos imprudentes a uno más imprudente que a otro. Pero a mí me gustó más la versión 1909. Si usted tiene alguna Biblia 1909, hoy en los celulares les puede dar diferentes versiones. La versión 1909 dice esto. ¿Por qué le estoy hablando de ignorancia? Dice, vi entre los simples y consideré entre los jóvenes a un mancebo falto de entendimiento. Estas tres palabras son claves para entender lo que es la ignorancia. Vi entre los simples y consideré entre los jóvenes a un mancebo falto de entendimiento. Son tres palabras que son esenciales para que podamos entender cómo es que actúa la ignorancia. Y cuando nosotros los vamos ahí al hebreo, la palabra hebrea dice tonto. La palabra simple, que creo que la 60 también lo menciona así como simples, dice tontos. Dice que quiere decir que es seducible, tonto o simple. En este caso lo que se está refiriendo que es fácilmente se puede engañar, que es una persona que fácilmente la engañan, la persuaden o en este caso la traen. Aquí le voy a hacer, espero no tardar mucho, pero aquí sí que hacerle hincapié en lo que está sucediendo actualmente. Cuando yo leía todo esto, le estoy haciendo un resumen de todo lo que he leído, porque esto es una inmensidad de información y cada vez se va metiendo más y aparecen más cosas y usted va anexando, es como un rompecabezas grandotote donde va formando las piezas. Y decía por ahí que cuando cazaban a las aves, en este caso los cazadores de aves, dice que ponían anzuelos. En este caso ponían anzuelos o ponían en este caso ponían un pedazo de maíz para atraer al ave. Si en este caso al ave les gusta lo que es el maíz, el alpiste, entonces ponían en este caso algo atractivo para el ave y se la ponían, entonces arriba le ponían la red. Entonces en el momento que el ave se acercaba a comerse este tipo de alpiste o lo que le gustaba al ave, el cazador la atrapaba viva. Ajá, es importante esto. ¿Qué es lo que nos hace el pecado? Nos persuade y nos pone cosas agradables. Cosas tan agradables que después ya no podemos salir. Ahorita lo vamos a comentar un poquito más adelante. Entonces es importante que no nos dejemos engañar. Para eso es el conocimiento y la sabiduría. Entonces la ignorancia lo que va a buscar va a ser engañarnos, seducirnos, caer en las redes del pecado, en las cosas que están mal. Y por ahí la otra parte que menciona es la palabra mancebo. Y la palabra mancebo en el hebreo significa que es un niño desde la infancia hasta la adolescencia. Y si usted recuerda lo que yo le decía desde anteriormente, que cuando aquí en Proverbios la mayoría de partes cuando aparece jóvenes se refiere a la adolescencia. Y yo le decía que es una parte importante la adolescencia, porque es el cambio de la niñez hacia a pertenecer al adulto. Entonces aquí decía que, entonces, lo que hizo la ignorancia engañó a un ¿quién? A un adolescente.
Eso es lo que hizo él lo que estaba haciendo. Ahora, aquí le quiero hacer también otro hincapié y quiero reafirmar las cosas. A ver, usted dice, bueno, entonces para mí no es la predicación porque es para adolescentes. Aquí también nos basamos a lo espiritual. Cuando nosotros llegamos al camino de Dios, somos niños y tenemos que ir creciendo conforme vamos creciendo, tenemos que ir comiendo cosas. ¿Se acuerda lo que yo le decía la vez pasada? Que a un niño se le empieza a dar leche materna, así hasta llegar hasta que él coma por sí solo. Es igual en las cosas de Dios. El enemigo, o en este caso la ignorancia, va a buscar a niños, niños espirituales que apenas van creciendo. Y si usted no se apura a crecer rápidamente en las cosas de Dios, es segurísimo que lo van a confundir. Y hay algo que también le quiero decir que es importante. En las cosas de Dios no hay niños eternos. ¿Sí me entendió? No hay bebés ni niños eternos. Esos niños deben de crecer. Si usted está conformado y sigue tomando lechita, déjeme decirle que le va a llegar muy rápidamente la corrección por parte de Dios. En la vida cristiana no hay niños eternos. Debe de ir creciendo conforme usted va aprendiendo de la palabra de Dios. No se le olvide este término. No hay bebés porque muchos, no sé ahorita usted qué esté haciendo, si está todavía ya entra a trabajar o no, pero necesita estarte capacitando ahorita para lo que viene en un futuro. Por eso yo le quiero hacer otra vez hincapié. Necesitamos no que no haya mucho niño en la iglesia. Al contrario, si usted apenas acaba a conocer de la palabra de Dios, que la inquietud primero sea entender la palabra de Dios, estudiar más la palabra de Dios. Y bueno, ya habíamos hablado del entendimiento, ya no va a ser mucho hincapié aquí, ya eso ya lo habíamos visto. Y bueno, por aquí viene otro versículo en el Proverbios capítulo 7:26, dice, por culpa suya, está hablando la ignorancia, muchos han muerto, muchos, su víctima ya son demasiadas. ¿Qué es lo que se está refiriendo? Aquí se está refiriendo a algo que es bien interesante, que lo vamos a ver también con la Reina Valera 1909. Y dice, porque a muchos ha hecho caer heridos y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Está hablando la ignorancia. Muchos han sido heridos. Y dice que muchos, aún hasta los más fuertes, ha confundido. Vamos a entender un poquito más esto. Y dice heridos, perforados, especialmente hasta la muerte, contaminados, matar, profano, asesino, hombre muerto, herido. Cuando nosotros nos dejamos llevar por la ignorancia, por el pecado, nos empezamos a contaminar. ¿Qué es una contaminación? Empieza a crecer. Empieza a crecer hasta que ¿qué? Hasta que nos lleva o nos separa de la iglesia. A veces los chismes son tan profundos y tan sutiles que a veces nos contaminan y nos sacan de la iglesia o nos confunden. Una vez más, para eso nos sirve el conocimiento y la sabiduría, para poder y no contaminarnos tan fácilmente, darnos cuenta de lo que nos están diciendo. Tenemos que discernir de las cosas que nos dicen a veces para que no nos contaminemos y nuestro corazón no se contamine. Y bueno, dice que hasta los más fuertes han sido contaminados. Hay gente que se cree que tiene mucho conocimiento en la palabra de Dios y a fin de cuentas usted los ve y ya se separaron de las iglesias, que es lo que le está pasando a muchos predicadores ya. ¿Por qué? Porque se sienten ya tener mucho conocimiento suficiente y se empiezan a olvidar de la sabiduría y se empiezan a alejar. Entonces entra en su corazón la vanidad y empiezan a contaminarse y piensan que ellos son los que hacen todo. Y la realidad es que no es así. Eso es lo que dice ahí. Y si usted se da cuenta, el claro ejemplo es Salomón. Salomón, desde un principio, empezó bien, pero empezó a olvidarse de la sabiduría, empezó a olvidarse de Dios y terminó adorando a dioses ajenos. Y bueno, ya casi terminamos. Es invitación de la sabiduría. Ya hemos hablado de la sabiduría mucho. Ya volvemos a repetir el pasaje y aquí es invitación de la sabiduría, porque es mejor la sabiduría que las piedras preciosas y todo cuando se puede desear no es comparable con ella. Y aquí sí le voy a hacer un hincapié que es bien importante. ¿Usted sabe que la sabiduría no se puede heredar? ¿Sí sabía eso? ¿A qué me refiero?
Si usted como papá tiene mucho conocimiento en la palabra de Dios, a lo mejor es un gran predicador, a lo mejor es un gran misionero y tiene muchos conceptos de Dios y ¿usted sabe que esa sabiduría no la puede heredar a su hijo? ¿Sí sabe esto? ¿Qué tan importante es esa sabiduría? Ese es algo tan importante que tenemos que tener en cuenta. La sabiduría por parte de los padres no se puede heredar a los hijos. Lo que sí podemos hacer es transmitir los conocimientos cuando estamos en vida. Eso sí lo podemos hacer. Todos mis conocimientos, si supongamos soy pastor o fui misionero, sirvo en la iglesia, esos conocimientos sí los puedo transmitir en vida a mi hijo, que él empiece a aprender de las cosas de Dios. Eso es lo importante que sí te podríamos hacer. Porque usted, o ha escuchado usted que vaya a la farmacia y pide 1 kilo de sabiduría y otros 2 de conocimiento, eso no se puede hacer. La sabiduría y el conocimiento se van adquiriendo. Conforme usted va aprendiendo de las cosas de Dios, se va adquiriendo todos estos conocimientos. Y bueno, por ahí otro versículo dice, yo la sabiduría habito con la cordura, o sea, con la enseñanza, con el conocimiento, y hallo de la ciencia de los ojos de los consejos. Y dice, dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Eso dice la sabiduría. Conmigo está el consejo, el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Aquí nada más concretando en esto. Todo esto es por parte de Dios. Ese conocimiento que vamos adquiriendo, por todo, en este caso por la vida, siempre está clamando a Dios. Yo le decía la vez pasada, una forma de leer la palabra de Dios es cuando usted está en ayuno y oración. Aunque sí, diario usted puede estar leyendo la palabra, pero cuando son cosas difíciles que no entendemos, este es un tic que por ahí le doy, anótelo por ahí. Cuando usted no entienda algo, póngase en ayuno y oración. Y en ayuno y oración, pídale a Dios que le revele lo que usted no entiende, lo que usted no comprende. Esa es la parte más esencial de la sabiduría. Dejar que Dios nos lleve de la mano, llevar que Dios nos corrija cada día. Ese es lo más interesante de tener a Dios de nuestro lado. Ese es importante tener a la sabiduría, ser amigos de la sabiduría. Y ya como conclusión, como habíamos empezado al principio, decíamos que la disciplina permite fomentar los buenos hábitos y ayuda a corregir los malos hábitos. Eso ya lo habíamos visto y la conclusión también es, hay que hacernos amigos de la sabiduría y no de la ignorancia. Y termino con este versículo porque ya se me fue un poquito el tiempo y dice que el principio, como empezamos, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los ignorantes desprecian la sabiduría y la enseñanza. Este versículo es clave, este versículo es importante. Otra vez, aquí la Biblia y la palabra de Dios nos está enseñando a que tenemos que depender de Dios. Y hay 2 conceptos. Si a usted no le gusta que le enseñe Dios, bueno, está despreciando la sabiduría y la enseñanza. Desprecia todos estos conocimientos que Dios le ha dado. Vamos a hacer una oración y lo dejo con un canto porque ya se nos fue el tiempo. Vamos a hacer el canto. Yo le invito a que cuando escuche el canto reflexione lo que dice el canto. En este caso, Dios nos demanda más aprendizaje, más conocimiento. Estamos viviendo hoy en día cosas tan difíciles que hoy es tan difícil enseñar a los jóvenes y adolescentes. Necesitamos capacitarnos más en el conocimiento, necesitamos más comprometernos con las cosas de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer, comprometernos más con las cosas de Dios. Yo espero que el canto les sirva de reflexión. Escuche el canto, pero vamos a orar antes. Si usted por ahí necesita de sabiduría, conocimiento, discernimiento o que Dios lo corrija en algo, sabemos que la corrección a veces no nos gusta, pero es necesaria. Como le decía, hacer control de calidad, porque a veces no sabemos si estamos haciendo bien las cosas o no. Necesitamos que Dios nos corrija si es que hay algo que no está bien. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Señor, por estos momentos. Gracias por esta palabra que tú nos has dado, Señor. Yo te pido que tú nos sigas enseñando, que tú nos sigas llenando de conocimiento, de sabiduría, que busquemos cada día más de ti, Señor. Sabemos que el tiempo a veces es difícil, Señor, pero sabemos que a veces tenemos que levantarnos un poco antes para poder aprender más de ti.
Gracias yo te doy, Señor. Así también te pido por los hermanos, Señor, a cada uno, Señor, tú sabes quiénes son, Señor, yo no los conozco, yo no sé quién me esté viendo ahorita, Señor, pero tú sí estás tomando nota, Señor, sabemos que todo esto tú estás tomando nota, Señor, sabemos que todo está siendo escrito en el libro de la vida, Señor, porque a veces decimos, es que no nos han enseñado esto, no nos enseñan aquello, es que no nos conectamos y es que a veces no estamos cumpliendo las cosas que tú dices, pero sabemos que tú, Señor, tú estás pasando lista, Señor. Sabemos que tú sabes quién se conecta, quién no se conecta. Tú sabes quién pone atención, quién no pone atención. Sabemos que ante ti, Señor, todo está siendo escrito, como dice, que se abrirán, ahí en Apocalipsis, se abrirán los libros para saber qué es lo que hemos hecho mal y qué es lo que no hemos hecho. No estamos apegados a la palabra de Dios. Yo te pido, Señor, que tú nos sigas ayudando, que nos sigas dando ese conocimiento, esa sabiduría, Señor. Sabemos que nos esperan días difíciles, Señor. Yo te pido, Señor, en este momento que tú nos llenes de tu poder, de tu misericordia, Señor. Que seamos también gente humilde, Señor. Que no aun porque tú nos des conocimiento, sentamos ya que flotamos, Señor. Ayúdanos también a ser humildes, Señor. Porque hay veces que entra lo contrario, Señor. Tenemos tanto conocimiento que pensamos que ya no podemos depender de ti, Señor. Sabemos que ya con nuestros conocimientos que tú nos has dado es suficiente, Señor, y nos empezamos a olvidar de ti, Señor. Ayúdanos a ser humildes, Señor, y ya te doy gracias, Señor, por todas las necesidades que haya, Padre. Gracias una vez más, Señor, y todo eso te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, que Dios les bendiga.